al momento. Okay. Si tú supieras que yo quería ponerme de fondo de cámara los jardines míos, pero no me daba el internet. Entonces tuve que quedarme aquí en el estudio. Bueno, este es una imagen de internet. Yo quería poner otra, pero bueno, para no ponerme a inventar ahorita. No, yo tengo ahí atrás a los griegos que me están bendiciendo en este momento. Toda la biblioteca griega que hay aquí. Bueno, tú dirás, ¿empezamos? Qué maravilla. Mira, pero bueno, no, bueno, todo el mundo está convocado a las. Déjame ver si alguien me escribió al correo de la academia. No, aparentemente nadie se ha quejado hasta ahora de problemas. Así que bueno. Ah, pero tu sonido está perfecto, yo te escucho muy bien. Se oye perfecto. Aquí tenemos a Magali Salazar. Magali, bienvenida. Profe, importante que sepa, aquí las personas que se vayan a ir incorporando están como participantes. Eso significa que ellos no van a poder hablar hasta que usted se lo permita, ¿de acuerdo? Okay, Si ustedes perfecto. si ustedes se van a donde dice participantes, van a poder ver una lista de quienes están dentro de la sala y allí algunos podrán levantar la mano o escribir en el chat si así lo prefieren para que ustedes puedan quizás leer sus intervenciones o permitirles hablar según lo que ustedes decidan. ¿De acuerdo? Sí, ahí hay una persona que tiene la mano levantada, pero yo no veo sino 3 panelistas nada más. Yo, Fabiola y Horacio, más Sí. nada. Tiene que darle la pestañita de al lado que dice attendees, o sea, participantes. Sí. Ah, ok, ya lo vi. Magali, Javier Pérez, hola Francisco Javier, bienvenido. Lourdes Sifontes, encantada de verte. Luis Barrera también y Magali Salazar. Muchísimo gusto en saber que están aquí hoy. ¿Cómo los pudiste ver tú, Corina? Yo no los veo. Tú sabes dónde dice participantes, Ajá. abajo. Entonces tú le das un clic ahí y entonces a mano derecha te sale la lista y te dice Ok. de listas y attendance. Entonces ahí pulsas sobre eso y ves el número de personas que están ahí. Ah, perfecto. Sí, buenas tardes. Javier, bienvenido. Lourdes, bienvenida. Profe Barrera, bienvenido. Sí, ya los he visto. Gracias. Bueno, faltan todavía 2 minutos para las 6, pero... Sí, yo me conecté antes. Menos mal que lo hice porque pudimos resolver el problema de la cámara. Sí. Imagínate tú, ahorita en España va a ser como las 11 de la noche, 12 de la noche. Bueno, esperaremos un momento antes de comenzar. Usted proceda, señor director, señor presidente. Usted es el maestro de ceremonia en este momento. Sí, vamos a esperar un momentito, Corina, a ver si viene, si tenemos un poquito más de participantes. Sé que Magali Salazar estaba hace un poquito allí, pero seguramente se le cayó la conexión. Sí, ese es el pánico que a mí me da. Entonces la caída. Vamos, en este momento vamos a permitirle hablar a los presentes para podernos saludar. Si el señor secretario general quiere decir algo, doña Lourdes, el profesor Barrera, Bueno, Yajaira. un saludo para todos, Horacio y Corina y todos los que están conectados. No sé si me escuchan porque yo tengo también, o si me ven porque aquí estoy conectado por un celular y es un medio lío, no sé, pero bueno, en todo caso estoy aquí hoy escuchándolos y encantado de acompañarlos este rato. Te escuchamos perfecto, Javier, y gracias por prestigiar este acto con tu presencia.
Y yo sé que estás haciendo un esfuerzo porque no debe ser nada temprano en Madrid, aunque en Madrid eso no importa tanto como aquí, pero, Sí, bueno, pero bueno. son las 11 de la noche, pero más allá de eso que el otoño ha caído con furia y el frío es tremendo, así que... Pero aquí estoy, encantado de estar. Además, Javier, que hoy eliminaron a España del Mundial, cosa que me dio mucha tristeza a mí. Exactamente, sí. Que no están precisamente alborotados, sino tristes, ¿no? Bienvenido. Sí, No sabes la alegría que me da saber que estás ahí, Javier, de verdad que sí. Vale, Corina, yo encantado de estar aquí para acompañarlos en este importante acto. Gracias, Javier. Bien, bueno, ya tenemos otras personas nuevas que han ingresado. Magali Salazar, bienvenida, prima. David Cedeño, bienvenido. David es uno de mis tesistas que presentó ayer la tesis en la maestría de filosofía con éxito total, así que bienvenido, David. Muchas gracias por estar presente hoy. Gracias por estar presente, David, bienvenido. Hola, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Buenas tardes, Horacio. Buenas tardes, Corina. Buenas tardes. Profe, bienvenido. Lourdes, de los que me enteré que están. Magali, buenas tardes para todos, para todas. ¿Cómo están? Corina, encantado primero de verte, porque te estoy viendo a través de la pantalla, y segundo de escuchar. Gracias, Luis. Muy agradecida por tu presencia. De verdad, me encanta ver todos estos nombres que están aquí hoy y es muy gratificante, ciertamente. Gracias, profesor Barrera, bienvenido. Saludos a la profesora Lucía y pues muchas gracias por compartir. Ella me ha pedido que la excuse porque por problemas de trabajo no puede asistir a esta sesión y me pidió que lo dijera. Horacio. Muy bien, profe. Dígale que no se preocupe y le devuelve pues un cariñoso saludo. En todo caso, yo represento a la familia. Claro, claro que sí. Hasta la comisión de gramática la representa usted, pues. Yajaira tiene la mano levantada, Horacio. Yajaira, adelante. Yajaira, tienes la palabra. Disculpen, es que, bueno, encantada de estar con ustedes y qué bueno, pero es que solamente veo solamente a Horacio y a veces a la profe. El resto Sí, no lo que pasa, Yajaira, es que estamos en un aula prestada por la Universidad Católica Andrés Bello, gracias a la Escuela de Letras de la UCAP, que nos ha permitido usar su licencia para poder hacer este acto, ya que nosotros no tenemos una licencia y si no, entonces el acto se acorta, pues. Bueno. Entonces, en esta aula solamente los panelistas tienen acceso, según entiendo, al video, ¿no? Entonces, es por eso la razón que no... Pero bajo la mano, disculpen. No, bienvenida, gracias, gracias. Esperaremos todavía unos minutitos más, Corina, para comenzar. Yo mientras tanto estoy revisando a ver si por algún correo alguien manifiesta algún problema para... También la profesora Rosalina García de Jiménez se excusó porque hoy justamente estaba de viaje y le tocaba su vuelo justamente a esta hora. Vuelo que le cambiaron y pues no pudo hacer nada luego para estar con nosotros. No, sí, aquí hay algunos de mis alumnos fieles. Estos alumnos fieles que tanto, ¿no? Entonces se los agradezco mucho que estén aquí. Di Francisco. Qué bueno, Corina. Concho, Javier, eso es ser fan tuyo, Corina, porque hay que ver un frío otoño a las 11 de la noche. Somos fan mutuos. Eso iba a decir yo, que están tus Corina, tus discípulos Corina fieles y también tus amigos fieles aquí conectados siguiéndote desde estas distancias. Y bueno, sí, hablemos
No hablemos Acaba del de libro entrar, que está en el fin del mundo. Damos el... acaba de entrar, perdón, la doctora María Elena González de Lucas, que es la directora de la Academia Nacional de la Historia. María Elena, bienvenida, muchas gracias por estar presente. Gracias, Horacio. Encantada de estar aquí y de asistir pues, a la conferencia de hoy, pues, el seminario. Muchísimas gracias, María Elena. También acaba de entrar doña Iraida Sánchez de Ramírez, que es la vicepresidenta de la Academia Nacional de la Historia, de la Academia Venezolana de la Lengua. Profesora Iraida, bienvenida. Bueno, siendo las 6:06, creo que es una hora bonita como para comenzar. Vamos a ir empezando. Señor secretario general de la Asociación de Academias de la Lengua Española, señora directora de la Academia Nacional de la Historia, doña Iraida Sánchez de Ramírez, vicepresidenta de la Academia Venezolana de la Lengua, señores académicos, queridos colegas, amigos todos, sean bienvenidos a este acto, a esta sesión que no por virtual es menos solemne, en la que queremos celebrar y festejar el día del natalicio de Andrés Bello, que puede ser entendido también como el gran día del panhispanismo, porque si alguien se merece que en su festividad se conmemore el panhispanismo, es precisamente Andrés Bello, por esa vocación panhispánica que demostró desde sus primeros trabajos poéticos hasta su obra magna, la gramática de la lengua castellana para uso de los americanos, y en cuyo prólogo hizo, sin llamarlo de esa manera, por supuesto, una apología del panhispanismo y de la lengua entendida como una lengua policéntrica, tal como hoy en día se concibe y se presenta. Así pues que el día de hoy es un día en el que recordamos a Bello y a través de Bello los ideales panhispánicos. Para la Academia Venezolana de la Lengua es también un profundo motivo de orgullo celebrar este acto después del largo receso que nos impuso la pandemia. Y también, no podemos obviarlo, las circunstancias que vivimos en nuestro país. Justamente el año en que comenzó la pandemia, habíamos hablado con la doctora Corina Llori, le habíamos propuesto que fuera la oradora de orden en un acto que por todas estas razones apenas se puede realizar este año y de esta manera. Pero estamos sumamente contentos que justamente cuando empezamos a salir de todas estas circunstancias difíciles que hemos vivido no solo en Venezuela, sino en todo el mundo, y cuando nos preparamos además como conjunto de academias de la lengua española para la celebración del 9º Congreso Internacional de la Lengua, que se llevará a cabo a finales del mes de marzo de 2023 en Arequipa, en Perú, podamos recordar a Bello, su magisterio americano, su magisterio panhispánico. La Academia Venezolana de la Lengua se honra en presentar a la oradora de orden del día de hoy, la doctora Corina Lloris Villasana. La doctora Lloris Villasana es licenciada en Letras y licenciada en Filosofía, magíster en Literatura Latinoamericana Contemporánea, magíster en Lógica y Filosofía de la Ciencia y doctora en Historia. Ha sido, entre otros cargos importantes,
directora de la Escuela de Filosofía y directora de la Maestría en Filosofía en la Universidad Católica Andrés Bello y presidenta de la Sociedad Venezolana de Filosofía en diversos periodos. Es además una activa investigadora con una larga obra y además una profesora que continúa, a pesar de estar ya jubilada de la Universidad Católica Andrés Bello, donde alcanzó el máximo escalafón de profesora titular, sigue dando cursos de manera presencial, de manera remota, dirigiendo trabajos de grado y tesis doctorales. Así pues que la Academia Venezolana de la Lengua se enorgullece, repito, en tener hoy como oradora de orden en este acto solemne en homenaje a Bello, a la doctora Corina Lloris Villasana, a quien sin más preámbulos cedo la palabra. Adelante, doctora Lloris Villasana. Muchísimas gracias, señor presidente Horacio Biol Castillo y demás asistentes a este acto tan esperado y deseado por todos nosotros y que fue retrasado por las razones ya expuestas por Horacio. Ciertamente yo me siento muy honrada con esta designación y espero cumplir con las expectativas no solamente de Horacio, sino de aquel viejo maestro de Horacio, de Francisco Javier y mío, que fue quien nos introdujo en estos temas lingüísticos y apasionantes del castellano, que fue Fernando Arellano. Han pasado muchos años, ha corrido mucha agua debajo de los puentes, ya algunos pintamos canas y literalmente no las pintamos. Y con eso yo me siento hoy realmente muy agradecida por Horacio, por Francisco Javier, por todos ustedes. De manera que sin más palabras voy a comenzar porque el temor de que se caigan las redes puede más que yo. Señor presidente y señores individuos de número y miembros correspondientes de la Academia Venezolana de la Lengua, demás miembros de academias del país como son de la Academia de la Historia, y del señor secretario general de la Asociación de Academias de Lengua Española. Señores y señoras, dirigirme a esta honorable institución conformada por tan ilustres académicos no es solo una distinción, sino que me comprometo a estar a la altura de quienes depositaron su confianza en mí al designarme para este discurso de orden en el día de don Andrés Bello. Celebrar el natalicio de Andrés Bello es celebrar valores esenciales para la sociedad. Es volver una y otra vez sobre aspectos fundamentales en el pilar de nuestra identidad, como es la lengua, y aún más en estos tiempos, cuando recordamos cómo fue aprobada en un tiempo bastante cercano una enmienda transaccional para que el castellano dejase de ser lengua oficial del Estado español y vehicular en la educación. Son múltiples y variados los aportes de Bello a los estudios del español, pero siendo fiel a mis propias inquietudes, he decidido enfocar estas palabras en el prólogo, en su edición anotada del poema del Cid, que yo le dediqué mucho tiempo de mis trabajos en la universidad. Desde el inicio del prólogo, Bello señala que como punto de partida conviene inquirir cuál era la verdadera fecha del manuscrito, y en esa indagación hay un valiosísimo estudio sobre la diptongación de las vocales abiertas acentuadas en el romance castellano, que ofrece un inapreciable instrumento para examinar concienzudamente la evolución de nuestra lengua. La labor como historiador de la lengua y filólogo de don Andrés Bello, enriquecida por su conocimiento de diversos autores y de historia externa a España, le permiten hacer gala de no pocos destellos de auténtica perspicacia filológica, como acertadamente apunta Juan Antonio Frago en su extraordinario estudio que realiza precisamente sobre Bello como historiador de la lengua en el poema del mío Cid. ¿Cuáles son los aspectos que dilucida Andrés Bello? Él mismo nos dice que, cito, hace muchos años que me ocurrió la idea de dar a luz una nueva edición del poema del mío Cid,
publicado en Madrid el año de 1779 por don Tomás Antonio Sánchez, bibliotecario de su Majestad. Me movieron a ello, por una parte, el interés que esta producción de la Edad Media española excitó en Inglaterra y Alemania, a poco de ser conocida, y sucesivamente en Francia y España, y por otra, el lastimoso estado de corrupción en que se hallaba el texto de Sánchez. Hasta aquí la cita. Don Pedro Grases, en las aportaciones de Bello en el estudio del poema del Cid, señala de manera muy clara los distintos asuntos de interés que puedan resultar oscuros o controvertidos contenidos en el poema y que algunos son aclarados por Bello, así como indica también el avance que simboliza en las indagaciones de literatura medieval. Para Bello, la epopeya castellana es un hecho. No existe duda alguna sobre su existencia. Bello dice, cito, la epopeya de los siglos XII y XIII era en España una historia en verso. Como también expresa que, cito, con esta idea, y persuadidos también de que el poema en su integridad primitiva abrazaba toda la vida del héroe, conforme a las tradiciones que corrían, pues la epopeya de aquel siglo, según ya se ha indicado, era ostensiblemente histórica, y en la unidad y el compartimiento de la fábula épica nadie pensaba, discurrimos sería bien poner al principio, por vía de suplemento, a lo que allí falta, y para facilitar la inteligencia de lo que sigue, una breve relación de los principales hechos de Ruiz Díaz que precedieron a su destierro, sacada la crónica al pie de la letra. Fin de la cita. Al respecto, don Pedro Grases apunta que en los cuadernos de Londres, Bello habla de ediciones peculiares respecto del poema del Cid, para cada generación de juglares, con lo que supone la épica castellana tal como hoy se concibe. Habla de la diversidad de poemas épicos, de las preciosas reliquias de la poesía castellana primitiva, de lo que se desgaja el romancero, de todo lo cual podemos concluir que Andrés Bello tiene perfecta conciencia de la epopeya castellana. Hasta aquí, gracias. Así, la disputa sobre la existencia o no de la epopeya la deja zanjada para esos años. En España honra a Andrés Bello don Ramón Menéndez Pidal, quien reconoce que Bello, manteniendo la absoluta independencia de su juicio, acertaba a concebir una idea muy exacta del desarrollo que la épica tuvo en los siglos XII y XIII. Ese reconocimiento a Bello es tardío. Y parafraseando a don Pedro Grases, que no queda otro remedio sino acudir siempre a él, se puede aseverar que no se ha sido ciertamente justo con Bello. Cuando, al compendiar los notables éxitos que los estudios españoles se llevaron a cabo durante el siglo XIX sobre la épica castellana, se da como fecha de inicio en la obra de Milana, publicada en 1874. Se conoce que Milá y Fontanals, quien desconocía las teorías de Bello, concuerdan en los resultados, eso sí, con evidente distanciamiento de años. Un porcentaje importantísimo de los progresos adjudicados a los estudiosos de la epopeya castellana de los últimos años del siglo XIX ya habían sido estudiados y explicados por Bello. Son aspectos que, si bien no se juzgan totalmente esclarecidos, es un deber asumir a Bello como el predecesor de gran valor. Un segundo aspecto discutido por Bello y señalado también por Grases es la influencia francesa originaria. Ya desde sus primeros estudios sobre el poema, Bello plantea que la épica francesa contribuyó considerablemente en los propios inicios en la poesía épica castellana. No tiene dudas al respecto y mantendrá su hipótesis hasta sus últimos estudios. Durante su permanencia en Londres, tuvo ocasión de familiarizarse con un representativo número de poemas medievales franceses, a quienes consideró más antiguos que el poema del Cid. Analizó concienzudamente estos textos y de ese examen concluyó que la épica francesa constituía el precursor y la causa vital de la épica castellana. De esta... Me perdonan un momento, pero se me va a apagar la computadora. Un segundo, por favor. Es una emergencia. No te preocupes, Corina, tranquila. Te estamos escuchando con atención y emoción. Gracias, no, ya lo pude resolver.
No sé dónde iba. Bueno, lo retomo aquí. No tiene dudas al respecto y mantendrá su hipótesis hasta sus últimos estudios. Durante su permanencia en Londres, tuvo ocasión de familiarizarse con un representativo número de poemas medievales franceses, a quienes consideró más antiguos que el poema del Cid. Analizó concienzudamente estos textos y de ese examen concluyó que la épica francesa constituía el precursor y la causa vital de la épica castellana. De esta controversia, los estudios contemporáneos no han dicho la última palabra. Podemos observar que un número importante de trabajos críticos sobre este tema gira alrededor de dos posturas antagónicas. Por una parte, hay investigadores que sostienen que hay suficientes diferencias entre el poema castellano y los franceses. Además, aseguran la existencia de la influencia en la épica castellana de otras literaturas, como puede ser la árabe o la germánica. Un segundo conjunto de analistas distinguen el cantar orígenes franceses. Incluso tenemos el caso de quienes aseguran que sin la chanson el poema no sería tal. Es el caso de Ernest Mérimée, quien llega a decir, cito, ¿es esta inspiración original verdaderamente española o una imitación de la chanson de gesta francesa? Y de ser así, ¿en qué medida? Para Damaginard es solo un eco de los gestos franceses. Para Bergson, el espíritu de la chanson de gesta francesa anima toda la obra de principio a fin. Por supuesto, hay mucha verdad en esta declaración. Sin el Roland, el Cid no existiría o sería diferente. Inmediatamente nos llaman la atención las analogías. Son demasiado grandes, demasiado numerosas en sustancia y en forma. Lo cierto es que el espíritu del cantar es muy castellano como el héroe, para dar a estos sentimientos de honor y lealtad, así como a este realismo todo su valor. España no necesitaba a Francia, lo demostró muy bien después. Esto está tomado de Mérimée. Se le ha criticado a estos investigadores que sus comparaciones con el corpus francés se circunscriben a la chanson de Roland, sobre todo por carecer de ediciones de otros cantares épicos franceses o por la dificultad para acceder a la edición que sí existía. Ese no es el caso de Bello, puesto que, como ya hemos indicado, tuvo acceso a numerosos manuscritos de la chanson de gesta. En el prólogo afirma que la identidad de los 3 metros castellanos con los respectivos franceses es cosa que no consiente duda. Ella forma, pues, una manifiesta señal de afinidad entre la gesta de Mio Cid y las composiciones francesas del mismo género, dice el propio Bello. Por su parte, don Ramón Menéndez Pidal, en 1913 y en sucesivas obras posteriores, apuntaba una solución que es la que se ha impuesto finalmente. Cito, pero tampoco exageremos en la influencia extranjera en el poema del Cid, hasta el punto de los que lo creyeron escrito en una jerga medio provenzal o medio francesa, o los de los que en cada episodio, en cada pormenor, en cada frase del poema, sienten latir la vida de las chansons. De modo que la cuestión puede quedar en terreno firme, reconociéndose en el cantar un fondo de tradición poética indígena y una forma algo renovada por la influencia francesa. Hasta ahí don Marcelino. Menéndez Pelayo, en su estudio sobre los cantares de gesta, al referirse a los romances viejos, expresa que don Andrés Bello, que en estas y otras materias filológicas fue un verdadero precursor, a quien todavía no se le ha hecho cumplida justicia. Uno de los aspectos de gran relevancia que tiene el trabajo de Bello es su análisis del sistema de asonancias en el poema. Él dice, no creo que se haya advertido hasta ahora que la gesta de Mio Cid está escrita en diferentes géneros de metro. El dominante, sin duda, el alejandrino de 14 sílabas, en que compuso sus poesías Gonzalo de Berceo. Pero no puede dudarse que con este verso se mezcla a menudo el endecasílabo y algunas veces el eneasílabo. Ante todo es preciso ver el mecanismo de estas 3 especies de metro según aparecen en la gesta. Esto está tomado directamente del prólogo. El estudio pormenorizado y prolijo de Bello
sobre el sistema sonante del poema era indispensable para luego emprender la tarea de la reconstrucción. Menéndez Pelayo, al referirse a la existencia de la sonancia en los cantares de gesta, enfatiza que esta sonancia no es exclusiva de la lengua castellana, afirmando que los propios franceses tardaron en reconocer esta sonancia en sus canciones de gesta. Recuerda que quien capta la atención sobre este aspecto, incluso antes que el propio François Renoir, cuyo artículo Recherche sur les épopées romanesques de Troubadours es de 1833, fue Andrés Bello. Ya para 1827, Bello había advertido que en los escritos latinos de la Iglesia se apreciaba la rima asonante, así como también en los poemas franceses. Para apoyar su análisis, cita la vida de la condesa Matilde, escrita por Canosa d'Aunisson en el siglo XII, y el viaje de Carlomagno a Jerusalén también del siglo XII. Bello probó, cito, antes que nadie, que la sonante no había sido carácter peculiar de la versificación española y rastreó su legítima filiación latino-eclesiástica en el ritmo de San Columbano, que es del siglo VI, en la vida de la condesa Matilde, que es del siglo XII, y en otros numerosos ejemplos, le encontró después en series monorrimas en los cantares de gesta de la Edad Media francesa, comenzando por la canción de Rolando, y por este camino vino a parar en otra averiguación todavía más general e importante, la de la manifiesta influencia de la epopeya francesa en la nuestra influencia, que exageró al principio, pero que luego redujo a sus límites verdaderos. Menéndez Pidal, de los libros que he venido citando. Justamente, en uno de sus últimos escritos, el propio Bello expresa, no sin cierto dejo de melancolía, que dice, yo al menos en ninguno de los poemas franceses que he leído, encuentro figuras bosquejadas con tanta individualidad, tan españolas, tan palpitantes, como las de Mío Cid y de Pedro Bermúdez. Siempre he mirado con particular predilección esta antigua reliquia de la que hice un estudio especial en mi juventud y de que aún no he abandonado el pensamiento de dar a luz una edición más completa y correcta que la de Sánchez. Pero no por eso he debido cerrar los ojos a los vestigios de inspiración francesa que se encuentran en ella, como en la poesía contemporánea de otras naciones de Europa. Además, encuentra una probable influencia germánica en los cantares de gesta, así como rechaza la influencia árabe. En Gramática de la Libertad, compilación de textos sobre lengua y literatura de don Andrés Bello, publicada por la Universidad de Chile en 2013, vemos cómo niega el influjo árabe. Es fácil convertir las iglesias en mezquitas, como lo fue después convertir las mezquitas en iglesias. Mas el Alcorán no pudo prevalecer sobre el Evangelio. La lengua se hizo algo más hueca y gutural, y tomó cierto número de voces a los dominadores, pero el gran caudal de palabras y frases permaneció latino. Por una parte, el espíritu del cristianismo, por otro, el de la caballería feudal, dieron el tono a las costumbres, y si las ciencias debieron algo a las sutiles especulaciones de los árabes, las buenas letras, desde la infancia del idioma hasta su virilidad, se mantuvieron constantemente libres de su influjo. Ahora, hablando de la datación del poema, es indispensable detenerse aquí, sobre todo porque allí radican las discrepancias que existen con algunos filólogos. Al hablar de la fecha posible del poema, Bello mantiene que las fantasías e inexactitudes históricas permiten ver claramente que entre la vida del héroe y la escritura del poema ha transcurrido al menos un siglo. Razona que cada generación de juglares tuvo su edición peculiar, donde no solo el lenguaje, sino la leyenda tradicional aparecen bajo formas nuevas. El presente poema es una de estas ediciones y representa una de las fases sucesivas de aquella antiquísima gesta. Compara la lengua del poema con la de Berceo, libro de Alexandre y el Fuero Juzgo, y nos ofrece una lista de vocablos y frases del Mío Cid que recogen el glosario, colocando al lado las formas que dan a estos las obras y autores señalados
que por cierto son considerados posteriores al Miocid. Ejemplifica esta comparación señalando que en el Cid no se ven otros artículos que los modernos, las. En el Alejandro se emplean a veces ela por la, elo por lo, elos por los, elas por las. Lo mismo vemos de cuando en cuando en la versión castellana del Fuero Jusco. Y por esto destúa más los enemigos extraños por tener el so pueblo en paz. De las buenas costumbres nace la paz y la concordia entre los pueblos. Sánchez, en su edición del Alejandro, escribe inadvertidamente estos antiguos artículos como dos palabras, la, lo, etc. Apenas es necesario notar su inmediata derivación de las voces latinas y ya, y yo, y yud, y yas, y yos. Ellos forman una transición entre las fórmulas latinas y las del poema del Cid. Me hubiera gustado haber hecho esto con una lámina, se lo confieso, para que se viera la diferencia. El análisis que Bello hace del verbo que significaba en latín la existencia es de una prolijidad extraordinaria. Escudriña hasta 3 posibles raíces de diferentes verbos que se amalgamaron en él. Porque fui, fueron, fueron, fueren, fuisen, viene sin duda de diversa raíz que así es, estis, esto, eran, ero, esen, y es probable que sum, suma, sum, sin provengan de una tercera raíz. Los castellanos aumentaron esta heterogeneidad de elementos, añadiendo otro nuevo que tomaron del verbo sedeo, elemento que aparece tanto más a menudo y se aproxima tanto más a la forma latina, cuanto es más antiguo el escritor. De cómo posible fecha de creación es 1200, pero en distintos párrafos del prólogo muestra vacilación en datar la obra. Y entonces en este aspecto nos dice don Pedro Grases que Bello vaciló entre apreciaciones alejadas una de otra, tan solo tenía a mano su propia intuición, porque la bibliografía no era precisamente abundante. Incluso apunta Grases que al tener la incertidumbre alude el tema en la carta informe al secretario de la Real Academia de la Lengua. La controversia suscitada alrededor de la datación del poema se vincula estrechamente con la versificación. Ya he señalado con anterioridad al citar al propio Bello sobre este aspecto, y el cantar del Miocid está compuesto en versos antisosilábicos que riman en asonante, agrupados en tríadas o leises de medida desigual, mientras que los cantares franceses se caracterizan por su regularidad silábica o isosilabismo. No obstante, desde mediados del siglo XIX, se ha defendido la idea de que el poema castellano toma su métrica de la chanson de geste. Varios autores defienden, como lo hizo Bello, que la métrica del poema experimenta la influencia de la épica francesa, mientras que Menéndez Pidal rechaza tal imitación. De tal manera que estos estudios llegaron a adquirir una profunda importancia y precisamente por estos análisis se ha logrado indagar en la investigación del conglomerado social de esa época. No se puede ignorar la vasta influencia que tiene en una producción literaria el medio en el cual tales frutos culturales se produjeron. La deuda con Andrés Bello. Pedro Grases, en su artículo Don Andrés Bello y el poema del Cid, publicado hace ya muchos años en la revista Iberoamericana, al iniciar el recorrido de los estudios cidianos, expresa claramente que su propósito justamente de insistir en el papel de envergadura que desempeñara Bello en la reconstrucción del cantar y en el esclarecimiento de varios temas relacionados con el poema. Bello no solo es un precursor de los estudios cidianos, sino que al anticiparse en las soluciones ulteriores a él, muestra meridianamente una férrea y disciplinada voluntad que le permite a sus hallazgos que sean todavía actuales, incluso aunque algunos tengan leves modificaciones. Para ese momento de escritura, el artículo del gran bellista, don Pedro Grases, consideraba que la presencia no había sido estimada en toda su magnitud. Por ello se propone completar la trascendencia de Bello, tanto en la literatura hispanoamericana como en el estudio del cantar y los inconvenientes que presentaban estos estudios.
En nuestro país han destacado brillantes especialistas que han dedicado su trabajo a indagar y difundir el legado de Bello. He citado a don Pedro Graces, su discípulo don Óscar Zambrano Urdaneta continuó su labor y citando sus propias palabras decía que en la Casa de Graces se sumergió en la historia y la obra del primer humanista de América, de los cuales nunca más salió, convirtiéndose así en uno de los venezolanos bellistas más reputados y con una copiosa producción sobre el más importante de los héroes civiles de Venezuela, don Andrés Bello. No es una intención mía en este momento realizar un inventario de los bellistas, pues yo desviaría el propósito de esta exposición. Pero yo no podría olvidar a don Rafael Caldera, como obviar que la Academia Venezolana de la Lengua hoy cuenta con don Edgar Colmenares del Valle, quien se ha desempeñado como coordinador de los estudios bellistas y lingüísticos en la Casa de las Letras de Andrés Bello. En el artículo que yo cité antes, Andrés Bello, historiador de la lengua, su autor, Juan Antonio Frago, después de un análisis minucioso del trabajo de Bello y de Menéndez Pidal, realiza algunas severas críticas a este último por no reconocer la deuda que tenía adquirida con nuestro insigne humanista. Dice al finalizar su artículo que en su colosal obra, don Andrés Bello revela un profundo y genuino espíritu de humanista. No olvida que el manejo que Bello tenía de latín le permitió trabajar con pericia. Dice, del ritmo y el metro de los antiguos, y anotar de memoria, aunque incompleto, el virgiliano Formosón Razonare, doces Ameriglida, quinto hexámetro de la égloga tercera. Hacer etimologías así, de la mesmada, traer la definición nibricense de Nava, conocer los cuartetos alejandrinos de Berceo, citar los fori ostenses, en fin, su amor por la documentación con apuntes sobre Gonzalo Fernández de Oviedo, por ejemplo, y por la literatura castellana, es manifiesto, así como la sensibilidad que demuestra en la copia completa del bellísimo y emocionante romance del prisionero con la variante Matómela un caballero frente a Matómela un ballestero. El conocido historiador, oriundo de los Países Bajos, Franklin Rudolf van der Noot, argumenta que así como Wittgenstein no creía que un lenguaje privado fuera posible, tampoco existen visiones privadas e aisladas sobre el pasado. Más que cualquier otra disciplina, el ejercicio de la historia es una disciplina social. Su noción sobre la historia abarca tres categorías: visión, debate y experiencia histórica. De tal manera que para él existen individuos poseedores de una intensidad dramática que reconocen personas perceptivas a los requerimientos históricos. De esta manera, de esta metáfora, se vale Carlos Obsadón Bulhevi para caracterizar a Andrés Bello. Un historiador de la lengua, agrego yo, poseedor de una fuerza interior que le permitió trascender su propia época. Muchísimas gracias por su atención. Gracias, Corina, por esta excelente intervención tuya, por este excelente discurso, que en realidad es un estudio que, como acabo de decir en el chat, nos hacía falta. Yo creo que entre las muchas facetas de Bello, la de filólogo, la del estudioso del pasado de la lengua y no solo de su presente, como en la gramática, que presenta una visión, pues como sabemos, sincrónica, sino en ese estudio diacrónico del español no lo podemos olvidar. Así que muchísimas gracias por tu intervención. Me hace recordar cuando muchos años ya mi mente no los recuerda, saliendo de tu defensa de trabajo de grado, de licenciatura en letras, le di la cola al padre Arellano hasta la residencia de los padres. En aquella época los estudiantes, de una manera cariñosa, llamábamos el cura Hilton. Hoy ya nadie se acuerda de esa palabra, de esa expresión. Lo llevé al cura Hilton y en el trayecto entre la escuela y el cura Hilton, el padre se fue en elogios sobre su estudiante, Corina Lloris Villasana, sobre su trabajo de grado y sobre la investigación que habías hecho sobre la lengua alfonsí. Así pues que recordé con tanto gusto y tanto agrado aquel momento
que fue hace relativamente poco en el tiempo y que en mi corazón se guarda con gran fuerza. Quisiera, pues, ya que estamos aquí, no es tan fácil reunirnos, abrir un poco el derecho de palabra. Si algunas personas quisieran comentar, hacer alguna intervención, muy brevemente, por favor, pues lo podemos hacer, solamente siguiendo la modalidad de indicarlo con solicitar la palabra, levantando la mano, la herramienta levantando la mano, yo estaré pendiente. Solo les pido pues que seamos breves porque ya el tiempo ha avanzado. Francisco Javier y Yajaira. Y Yajaira Frey. Don Francisco Javier, adelante. Bueno, en primer lugar, felicitar a la Academia Venezolana por el acierto de invitar a doña Corina Yoris Villasana a dar este magnífico discurso. Y después, por supuesto, también a Corina, decirle que la síntesis apretadísima, ¿verdad?, que ella ha hecho de esa importante faceta de filólogo y de estudioso del poema del Cantar de Miocid de Andrés Bello, de verdad que es muy meritoria. En realidad, yo coincido bueno, con todas las apreciaciones y, por supuesto, la guiatura que Corina ha hecho de la tarea del doctor Graces, que bueno, junto con Caldera y con tantos otros, ¿verdad? Como bien ha dicho Corina, sería muy difícil resumir en unos pocos minutos toda la tarea bellista que se ha hecho en Venezuela, que comentándolo siempre con el doctor Iván Yaxi, que es el autor de una importante biografía sobre Andrés Bello que todos conocemos, y de otros muchos estudios, ¿verdad? Porque Yaxi ha dedicado buena parte de su tarea a estudiar a Andrés Bello. Yaxi siempre comentaba conmigo, vamos a decirlo así, que frente a esa desazón que tenemos siempre los venezolanos de ser hipercríticos con lo que se ha hecho en nuestro país sobre diversos temas, pero en especial sobre el tema de Bello, él decía que él opinaba al revés. Yo le comentaba que para mí los grandes, o algunos de los grandes bellistas, son chilenos, ¿verdad? Y que en Chile el bellismo, el estudio había aprendido con mucha fuerza. Él me decía que no, que es todo lo contrario, que para él son los grandes bellistas los venezolanos. Y escuchando a Corina y convenciéndome por muchos trabajos que he ido estudiando estos años, me doy cuenta que tiene razón el doctor Yaxi. Es decir, que nosotros desde Venezuela hemos establecido en las distintas facetas que supone la figura de Bello, no solamente como un dramático, un filólogo, un poeta, un historiador de la literatura, o un historiador simplemente, o un jurista. La figura de Bello es desde Venezuela una figura fundamental y que hemos sido los venezolanos, estudiosos venezolanos, los que hemos potenciado y seguimos potenciando esa figura. Entonces me encanta todo lo que hoy, en esta tarde, hemos escuchado en homenaje al primer humanista de América, el hombre más sabio que ha dado la tierra americana. Muchas gracias. Gracias, don Francisco Javier, por su palabra. Debemos recordar que don Francisco Javier presentó recientemente en Bogotá, en la Academia Colombiana de la Historia, un extraordinario libro que se llama Devoción Bellista, que es precisamente un recorrido por la historiografía bellista. Así que muchísimas gracias por sus palabras, y el don Francisco Javier pues ha puesto la orden para que la academia pueda colocar en la página web el acceso a esta importante obra. Muchas gracias, don Francisco Javier, y ahora le cedemos la palabra a doña Yajaira Freites, investigadora jubilada del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas y miembro de la Academia de la Historia del Estado Miranda. Doña Yajaira, bienvenida y adelante.
Tienen apagado el micrófono. Lo estoy tratando no sé, Corina, si tú que también eres panelista me pudieras ayudar, porque yo le doy y no se me activa. Voy un segundo. Ahora creo que, ahora, Yajaira. Sí, Yajaira, ¿puedes hablar? sí puedo hablar. ¿Me escuchan? Sí, Sí, adelante. sí. Ok, bueno, yo no soy ni filólogo ni lingüista, nada, no pertenezco a esa tribu, vengo de otra tribu. Pero generalmente yo llegué a Bello de manera muy distinta. Llegué por la poesía, pero y luego me interesé en su periplo personal, y eso, claro, a través de la biografía que Yacik hizo, claro, me fue muy útil para entender toda la dimensión de Bello. Pero gracias a eso fue que yo también descubrí otro aspecto de Bello, que era su carácter de divulgador de la ciencia. Que eso no, yo tenía, por alguna razón en mi biblioteca apareció el tomo de donde están esa parte compilada, pero nunca me tomé la preocupación de ver. Entonces, fue muy, pero una de las cosas más interesantes de la obra de Yacik, que yo pasé un poco por alto porque porque tenía que leer otras cosas que me parecían más interesantes, era el aspecto de su análisis del poema del Miocid. Y yo me pregunto si es que esa capacidad que él tuvo para examinar ese poema, que es algo así como el emblema de la lengua castellana, es lo que le dio fuerza y valor para proponer una gramática para uso de los americanos. Esa es una preocupación que tenía. Bueno, yo le agradezco a la profesora Yunis que su bellísima conferencia, muy clara, y muchas gracias por haberme invitado. Gracias, Yajaira. Muchísimas gracias por tu intervención. Si alguien más quiere hacer uso de la palabra. Yo antes de concluir este acto, quisiera agradecerle profundamente a la Escuela de Letras de la Universidad Católica Andrés Bello, en especial a la profesora Lisette Martínez Huilet, su directora, y de la profesora Fabiola Fulco, que nos han apoyado para poder realizar conjuntamente esta sesión solemne. Sin ella hubiera sido casi imposible poder tener una sesión por la vía de Zoom, ya que nosotros, pues como lo dije al principio, no tenemos una licencia para usar esta aplicación, que nos ha facilitado pues la interconexión. Aquí estamos personas de España, de Chile, de Venezuela, de los Altos Mirandinos, dos muy cercanos, que es la oradora y quien está hablando en este momento. Y pues quiero agradecerle con todo el corazón a la Escuela de Letras por haber coauspiciado este acto. Quiero agradecer profundamente a don Francisco Javier Pérez, secretario general de la SALE y expresidente de la Academia Venezolana de la Lengua, su presencia, así como a la doctora María Elena González de Luca, actual directora de la Academia Nacional de la Historia, por habernos acompañado. Quiero agradecer a todos los numerarios y miembros correspondientes de la Academia Venezolana de la Lengua y a todos los amigos aquí presentes por haber participado en esta sesión virtual. De nuevo, a la doctora Corina Lloris Villasana, nuestro agradecimiento, no solo mi agradecimiento personal, que ya sabe que es producto de un cariño muy grande de muchos años, sino también en nombre de la corporación de la Academia Venezolana de la Lengua, agradecemos su excelente estudio sobre la visión de Bello del Miocid. Muchísimas gracias, Corina. De verdad creo que nos has refrescado y nos has llenado de entusiasmo en esta noche, en esta fría noche de los Altos Mirandinos.
no quiero decir, no quiero imaginarme cómo estar en España, pero bueno, en esta fría noche, gracias por habernos dado tanto calor y tanta alegría. A todos los presentes, muchísimas gracias. Ah, perdón, aquí me están diciendo que doña María Elena González de Luca había levantado la mano. Disculpa, María Elena, no te había visto, ya te cedo la palabra. La tienes. Puedes hablar, María Elena. ¿Me escuchan? Sí, Sí, ahora sí, te escuchamos. sí. Ah, bueno, muy bien. Bueno, muchas gracias, Corina. Muchas gracias, por supuesto, por la invitación. Bueno, tampoco yo debo decir, repitiendo, viniendo de historia, pues no tengo ningún conocimiento particular del área de la lingüística y de la filología. Tampoco soy bellista, realmente, más allá, digamos, del conocimiento que todo historiador venezolano debe tener de Bello, y por mis curiosidades poco sistemáticas también en el periodo de la historia colonial y de la historia de Venezuela, ¿no? Quiero saludar a Javier, con quien hace tiempo que no nos comunicamos y no nos vemos por razones obvias. No sé si Saludos, está... Marilena. Hola, Javier, Francisco. Un placer saludarte, en verdad. Muy emocionado. Lo mismo. Y bien, coincido con él, con la apreciación, bueno, la apreciación que hace Iván Yazik sobre el valor, digamos, de los estudios realizados aquí en Venezuela, ¿no? No con referencia particular a Bello, pero ciertamente, pues yo creo que hay una visión de minusvalía a veces de todo lo que se hace aquí, ¿no? Una tendencia excesiva a ser hipercríticos con lo que hacemos nosotros. Y en relación justamente también con la historia misma, ¿no? Yo creo que Bello, como tantas otras figuras de esa pequeña élite, vamos a decir así, ilustrada de la independencia. Bello tenía aproximadamente 20 años cuando dejó Venezuela y cuando empezó todo el movimiento de la independencia en 1810 o unos años antes. Pero eso habla, digamos, de un movimiento en el área de la educación universitaria, de la formación universitaria. Dice mucho realmente que hubiera en ese periodo de la independencia un grupo tan bien formado que pudo ser valorado en el caso de Bello, pues en otras tierras. Y aquí los que permanecieron aquí, hicieron una contribución fundamental al proceso de la independencia, a sus cimientos ideológicos, y una de las pruebas más contundentes está en la Constitución de 1811. De manera que, bueno, yo creo que sigue siendo una deuda de los historiadores el estudio a profundidad de Bello y de todas estas figuras, ¿no? Y desde luego yo creo que la contribución de los lingüistas, de los filósofos en ese sentido, pues es mucho más contundente que la que han hecho hasta ahora los historiadores. Bueno, muchas gracias, realmente me alegro de haber podido escuchar esta conferencia desde mi perspectiva de neófita en el área. Muchas gracias, Marilena, por tu presencia, por enaltecer este acto con tu asistencia. Muchísimas gracias. Bueno, amigos, si alguien más quiere intervenir, tenemos todavía unos minutos. Si no, iremos cerrando el acto y pues quiero agradecerles nuevamente a todos su presencia y de nuevo a la doctora Corina Lloris Villasana su excelente discurso de orden. Queridos amigos, adelante. Corina, ¿quieres decir algo?
Sí, bueno, darles las gracias a todos los que han asistido a las palabras y decirles a todos y a cada uno que fue un honor esta distinción que me hizo la Academia Venezolana de la Lengua al designarme como oradora de orden para celebrar a Andrés Bello, y realmente me he sentido muy hasta emocionada viendo caras, aunque no se le vio la cara por el asunto del Zoom prestado, de personas como Francisco Javier, a quien saben que me unen unos grandes lazos de amistad, al igual que con Horacio. Todos los demás también, hasta varios de mis alumnos aquí presentes y amigos, y quiero decirles que lo hice con todo el gusto y con todo el amor que puedo sentir por todos estos estudios que realicé y he seguido realizando desde todos estos años. Horacio, un abrazo desde este frío lugar de Monteclaro, que estoy helada. Bueno, aquí también, aunque no es el otoño madrileño el que está sometido a don Francisco Javier, pero casi, casi. Bueno. Sí, el frío es frío donde estemos, sí. Sí. Quiero Bueno, saludar a los académicos presentes, a doña Lourdes Cifotes, a doña Ana Teresa Torres, a doña Magali Salazar Sanabria, no sé si se me escapa alguien más, a todas las personas que han venido, a Juan Carlos Sosa, a Nelly Ramírez, a todos un saludo muy cordial, a las demás personas, aunque no las conozco, a Ana Gutiérrez, Alicia Monagas, David Cedeño, a todos nuestro agradecimiento por habernos acompañado esta tarde-noche. Bueno, muchísimas gracias y de nuevo gracias a la profesora Fulco, gracias a la profesora Lizeth Martínez, directora de la Escuela de Letras de la Universidad Católica Andrés Bello. Muchísimas gracias. gracias, Horacio. Un placer. Hasta luego, Javier. Un abrazo. Adiós. Saludos, Horacio, para todos, para todas. Chao. Gracias, Chao. profesor Barrera. Disculpe que creo que no lo nombré cuando saludé a los académicos, pero inicialmente sí lo había nombrado. No te preocupes, no hay problema. Gracias, no, gracias. Chao, hasta luego. Saludos a todos. Hasta luego. Javier, adiós. Chao, Luis. Hasta luego. Un abrazo. Profesora Fulco, no sé si usted nos escucha. Muchas gracias por todo esto. Por La habernos orden, profe. permitido. Yo voy a Me cerrar alegro. aquí. Perfecto. Bueno, Feliz muchísimas noche. gracias. Gracias igualmente.